ocurrió en el pueblo de Miraflor, el Turanco. Trata de la ocasión en que mi abuela fue víctima de brujería. Todo por la envidia y el coraje que le tenía la esposa de uno de sus primos. Ella conocía el desagrado de su presencia le causaba a María Luisa, por lo que se extrañó su amabilidad al invitarla a su casa para una reunión que iban a dar. Más sorprendida todavía fue el recibimiento que le dieron cuando la vio llegar. La trataba como si fueran las mejores amigas. Por supuesto que mi abuela sabía que la esposa de su primo se traía algo entre manos, ya que jamás había sido un santo de su devoción. La presentó con varias personas como si fuera una de las primas más queridas y dijo que se sintiera como en su casa. Podía tomar y comer lo que quisiera, pero mi abuelita solamente agradeció la atención cortésmente, ya que ella sabía lo que todos decían de la güera como la llamaban. A pesar de los manjares servidos y que tanto le gustaba, mi abuelita no probó ni siquiera uno de los platillos. Aunque se vio tentada por los frijoles charros, el asado rojo, el arroz y el mole de cojolote. Todo se miraba realmente exquisito. Ya a punto de doblegarse y servirse un buen plato, prefirió no hacerlo recordando que ella era una bruja. Además, la extraña amabilidad de la güera era sospechosa. Así que retomó su fuerza de voluntad y decidió no comer nada por las dudas. Sin embargo, cerca de ella estaba la amiga con la que había ido a la fiesta. Le dijo que se dejara de tonterías y que nada podía pasarle. Ándale, cochete, como se le decía. Cómete este taquito de mole que te traje que está muy sabroso. Mi abuela dudó tomarlo, pero por poco tiempo. Su amiga tenía razón. ¿Qué le podía pasar si todos en la reunión estaban comiendo lo mismo? Un simple taquito no le haría nada malo. Así que tomando como excusa no darle un desaire a su querida amiga, mi abuelita por el cariño y la estimación que le tenía, tomó el taco que le había llevado y se lo comió con gran gusto. Apenas llegó a su casa empezó a dedicar la salud de mi abuela. A los pocos días había dejado de comer y adelgazó muchísimo. No podía dormir y tenía dolores por todo el cuerpo hasta el grado de no poderse levantar de la cama. Perdió el habla y pasaba todo el día durmiendo, ya que por las noches las pesadillas no la dejaban descansar. Estaba tan mal que mi bisabuela tuvo que mudarse a su casa para atenderla. Mi mamá y mis tíos en ese tiempo estaban muy pequeños y mi abuela estaba muy preocupada y no sabía qué hacer. Una ocasión, antes de perder el habla por completo, le contó a su mamá una de las pesadillas recurrentes que más tenía. Ahí se le aparecían unos guajolotes enormes que tenían cara de mujer y bailaban alrededor de la cama. Estos seres la picoteaban, se burlaban de ella y cantaban que se iba a morir pronto. Llegó un momento en el que mi abuelita ya parecía estar en estado vegetal. Era como un bebé ya que tenía que ponerle pañales y darle de comer en la boca. Solo dormía, lloraba y no podía hablar. Con amor mi bisabuela peinaba su cabello y le preguntaba qué era lo que le estaba pasando, pero no tenía ningún tipo de respuesta de su parte. Mis tíos se tornaban para ayudar a mi bisabuela para cuidarla, sobre todo cuando la tenían que cargar en brazos para sacarla al patio de la casa para tomar un poco el sol y el aire fresco. En una ocasión pasó frente a la casa un señor ya mayor muy humilde. Le pidió a mi bisabuela que le regalara un poco de agua para beber. Ella lo atendió rápidamente con gran esmero y además le ofreció algo de comer. El señor, llamado Francisco, mejor conocido por Pancho, gustosamente aceptó la invitación de mi bisabuela, agradeciendo múltiples veces por la amabilidad, diciéndole que ya muy poca gente se conduela de las necesidades de los demás. Solo podía pagar con bendiciones para ella y toda la familia.
Mi bisabuela dijo después que todo pasaba por alguna razón. Ese señor Pancho era un ángel que había llegado a su puerta. Si ella no le hubiera ayudado en ese momento, de seguro esa historia no hubiera terminado igual. Cuando mi abuelita le dio paso hacia la casa a Pancho para comer, él volteó hacia la silla donde estaba mi abuelita tomando el sol. Se le veía muy mal estado y él no pudo contener su comentario y dijo: Padre Santo y Dios bendito, pero mire cómo tienen a esta pobre mujer. La tienen bien fregada. A lo cual mi bisabuela, con un poco de duda y asombro, le preguntó: ¿Y usted por qué lo dice? Francisco se le acercó a mi abuela y puso una de sus manos en la frente de ella. Le preguntó a mi bisabuela que cuánto tiempo tenía así, a lo que ella contestó que ya iba para 2 meses. Ella siguió comentando que le habían llevado a revisar con varios doctores. Le habían hecho estudios de todo tipo y siempre le decían lo mismo: que estaba en perfecta condición de salud y que no tenía nada. Que no pasa nada malo en su cuerpo que explique su estado. Pancho solo movió la cabeza de lado a lado y sonriendo levemente le respondió: No, mujer, esto no es cosa de médicos ni de medicina. A tu hija le hicieron un trabajo de brujería porque la quieren ver muerta. Mi bisabuela no tomó con mucho asombro sus palabras, pues ella sospechaba algo así. De inmediato Francisco le dijo que si ella lo autorizaba podía ayudar a curarla. Pero lo primero que debía hacerle era una advertencia. Te voy a ser sincero, a tu hija le han hecho un trabajo muy fuerte. Está muy avanzado y va a ser muy difícil. Nos vamos a enfrentar con el poder de una bruja muy pesada. La verdad es que es muy poderosa. Esa bruja se ayuda de magia negra. Le explicó que la tenía amarrada y velada por un cirio negro con una foto de ella. En la mitad de esta tiene un listón rojo y uno negro atado alrededor. De esta manera estaba amarrada su imagen al cirio, que cuando la flama empezara a consumir la fotografía, mi abuelita iba a morir. Mi bisabuela, con mucha tristeza y gran asombro, solamente asintió con la cabeza. Contestó que sí, que ya había hecho todo lo posible por ayudarle, que solamente eso faltaba. Pancho le respondió: Haces bien, mujer. Tú solamente encomiéndate a Dios y pídele fuerzas y no te dejes vencer. Luego, exclamando que Dios Padre me perdone, Pancho sacó algunas cosas de la pequeña mochila que llevaba con él. Ya estando dentro de la casa, empezó a preparar un tipo de brebaje y le dijo a mi bisabuela que se lo diera a tomar a mi abuelita. Eso no la va a curar, pero la va a aliviar un poquito. Le ayudaron a dárselo a mi abuela y ella por unos momentos reaccionó y se incorporó un poco. Logró decir algunas palabras y su semblante también cambió algo. Pancho le dijo que la tenían bien embrujada, que debía pensar en sus hijos. Además debía pedirle a Dios que le diera vida para poder cuidar de ellos. Hecho esto, Francisco se despidió y le dijo a mi bisabuela que ella seguía muy mal, que regresaría todos los días por la mañana y por la tarde para hacerle las limpias y tratar de salvarla. Tal como había dicho Pancho, en 2 días mi abuelita volvió al estado de antes, pero esta vez mucho más grave, ya que había ocasiones en las que se le veía ahogada y con mucha dificultad para respirar. El viejo Francisco cumplía religiosamente su promesa de ir 2 veces diariamente a la casa para hacer las limpias a mi abuelita. No podía dejar de curarla durante 6 días seguidos. De lo contrario, se perdería todo el trabajo que había realizado y no era posible volver a comenzarlo. Mi bisabuela se condolía del pobre Francisco, ya que siempre llegaba todo golpeado y con su ropa desgarrada. Todo era porque las brujas trataban de impedir que llegara, y para ello se valían de muchas cosas.
Él le contaba a mi bisabuela que cuando iba en camino a la casa de mi abuelita le salían al paso unas mulas negras, que lo correteaban y lo pateaban, y también fue atacado por un montón de perros negros con los ojos rojos. Lo habían revolcado junto con unos marranos del mismo color. Pero él se podía escapar de todo el mal repitiendo en el nombre de Dios: tengo que ir a ayudar a esa pobre mujer. Mi bisabuela contaba que Pancho era muy piadoso, ya que antes de empezar cada una de las limpias oraba y se encomendaba a Dios, y no dejaba de repetir en ningún momento el nombre de Jesucristo. Solamente sus dedos y un poco de agua bendita eran sus instrumentos de trabajo. Lo ponía en las manos de mi abuelita y en los antebrazos, en el cuello, por detrás de las rodillas. También en la planta de los pies, en los dedos, en su cabeza. Al final le daba de beber un poco de agua bendita y le decía que tomara un poco para que esos entes desaparecieran lo más pronto posible. A pesar de que ya le habían hecho daño, él fue fiel y firme a su promesa, y acudió los 6 días sin faltar, ni por la mañana ni por la tarde. Casi al terminar le dijo a mi bisabuela: nos tenemos que apurar porque ya casi se le cumple el plazo. Francisco siguió con su tratamiento y le dijo: ahora sí, hija, ya todo está en ti y en las manos de Dios. Le dio de beber el último sorbo de agua bendita, y en ese momento mi abuelita se enderezó de la cama vomitando estrepitosamente a un lado. Al observar el vómito, nadie daba crédito a lo que se veía en sus ojos. Nadie lo podía creer. Era un tamal con mole casi intacto, como si no lo hubiera masticado ni digerido. Esto sorprendió mucho a mi abuelita y preguntó: ¿cómo es posible, si todo el mundo en la fiesta comió del mismo mole que yo? Francisco entonces le dijo: mira, hija, los males siempre son dirigidos. El mal estaba en el mole, pero iba dirigido a ti. Así que aunque todo el mundo comió, solamente podía hacerte daño a ti. Mi abuelita, con mucha tristeza, se asombró y se recordó quién le había dado el mole. Era la misma amiga que ella había llevado a la reunión. Seguro se había puesto de acuerdo con la esposa de su primo. Al ver su cara, Pancho le recomendó a mi abuelita que no debía guardar resentimientos en contra de ellas, ya que el rencor y el odio solamente carcomen el alma y Dios no lo ve con agrado. Pero también le dijo que si quería podía regresarles el mal a estas personas, que de seguro para mañana no amanecían, pues la flama del cirio ya estaba muy cerca de cumplir con el límite del tiempo. Tanto mi abuelita como mi bisabuela dijeron que mejor no, que ellos preferían dejar todo en manos de Dios. Sin embargo, no se conformaban con sospechar los nombres de las autoras. Necesitaban saber quién o quiénes habían sido capaces de hacer tanto daño. Francisco lamentó dar la noticia. Había sido una pariente. Él les confirmó que había sido la güera, la esposa de su primo, ayudado de otra bruja. La otra bruja era su mejor amiga, la que ella confiaba todos sus secretos. Antes de despedirse, Pancho le dio un brebaje para que se lo tomara. Al hacerlo, de ese día en adelante no le iban a poder hacer daño nunca más. Y además ellas saben que ya conoces su nombre de lo que te hicieron. Ahora ellas te tienen miedo. Para agradecer el milagro de rescatar a mi abuelita de una muerte segura, mi bisabuela le ofreció una buena cantidad de dinero, pues la familia era de un nivel muy acomodado. También le ofrecieron trabajo y hospedaje, algo que no aceptó por el momento, pero que no descartó para el futuro. En los pocos días, ya restablecida por completo, mi abuelita estaba sentada fuera del portón de la casa cepillando su cabello. A lo lejos pudo divisar que la esposa de su primo venía por la orilla del camino hacia el lugar donde ella estaba. Mi abuelita se levantó de un solo golpe y mi bisabuelo ya se imaginaba sus intenciones.
por lo que le dijo con cariño: Goyete, no vale la pena que le hagas nada. Pero ella ni siquiera esperó a que ella llegara y la fue a encontrar en el camino. No dejó que hablara y la tomó del cabello y la comenzó a golpear en la cara y en todo el cuerpo. Sin dejar de pegarle, la arrastró hasta la orilla del río y metió la cabeza de la güera en el agua. Le dijo que era una cobarde haciendo trabajos de bruja escondidas, que aprendiera a ser valiente y a enfrentar a las personas de frente. Casi pudo dejar huérfanos a sus hijos, y ellos no tenían culpa de su envidia y coraje. Cada tanto le dejaba sacar la cabeza del agua para que pudiera respirar. No la quería muerta, la quería humillada y quería asegurarse de que nunca más se volvería a meter con ella. Claramente recordaba que si te peleas con una bruja levantará su propia sangre detrás de la cabeza en la nuca, y así ella jamás se volvería a meter conmigo. Así lo hizo mi abuelita y desde ese momento le dijo que se fuera. La güera llorando le dijo que ella se iba a ir fuera del pueblo, pero que no podía hacerlo sin pasar antes. Le suplicaba perdón y mi abuelita se sintió extrañada y le preguntó el por qué. Ella le dijo: por mí te puedes largar y no creo que necesites mi permiso. Pero la güera le respondió que sí lo necesitaba, pues literalmente más nunca podía viajar sin su consentimiento. Mi abuelita le dijo: yo te perdono y te puedes ir, pero tú pídele perdón a Dios y no vuelvas a hacer nada parecido. No quiero volver a saber de ti y no quiero volver a verte en el pueblo. Así pasó y desde ese momento mi abuelita no volvió a saber nada más de la esposa de su primo. De la que había sido su amiga, solo se supo que vivió casi un año encerrada en su casa y murió sola. Nunca nadie la extrañó. Y esta es la historia familiar que les he querido compartir en esta ocasión. Mi nombre es Enrique Abdul y soy un empresario encargado de mi propio negocio de alquiler de bienes raíces. Soy dueño de varias casas en El Salvador, por lo que es un negocio que no me exige mucho tiempo y genera buenos ingresos. La experiencia que estoy por relatar pasó exactamente hace un año. Sin embargo, hasta ahora me atrevo a contarla por miedo de volver a vivirla. Para agosto del año pasado acababa de terminar con mi novia. Todo eso me tenía muy deprimido ya que quería casarme con ella y formar una familia. Por lo que mi madre sugirió hacer un viaje juntos. Sería buena idea ir a Colombia y aprovechar de conocer un país tan hermoso y visitar a la parte de mi familia que vivía allá. Nuestro destino era el municipio de Chinchiquira en Colombia. Fuimos recibidos por nuestra familia con una gran reunión de bienvenida. Todos estábamos muy felices por nuestro reencuentro. Sin embargo, yo me seguía sintiendo triste por lo que pasaba con mi vida amorosa. Al segundo día de nuestra llegada, mi madre salió de compras con algunos familiares y yo decidí ir a recorrer la zona para conocer todo por mi propia cuenta. Me gustó mucho la comida, sobre todo la hospitalidad de la gente. Llegué tarde por la noche y todos estaban preocupados por mí, pero mi cara de felicidad los tranquilizó al verme. Así que empezaron a preguntarme qué había hecho y cómo le había pasado mi primer recorrido solo. Había estado con una amiga de la familia. Ella me había reconocido por las fotos que tenían en la sala de la casa. Así que se presentó y se ofreció a enseñarme la ciudad. Cuando la conocí me pareció que era una dama muy hermosa. Alta, delgada, con largo cabello oscuro. Era una preciosa morena de ojos color miel, de la cual me enamoré a primera vista. Parecía que nos conociéramos de toda la vida y coincidía nuestro gusto por muchas cosas. Su sonrisa me fascinaba, su voz me envolvía, hasta su nombre me encantaba. Se llamaba Rachel,
igual que una de las protagonistas de mi serie de TV favorita. No había nada en esa mujer que no fuera perfecto para mí. Cada día que pasaba nos entendíamos más, el tiempo pasó muy rápidamente. Ya estábamos en mayo, por lo que era tiempo de que mi madre y yo volviéramos a mi país. Pero teníamos a Rachel de compañía. Solo un mes faltó para que supiéramos que éramos el uno para el otro. Así que decidimos vivir juntos. Apenas a los 3 días de llegar nos topamos con mi exnovia. Ella se sorprendió de verme tan acompañado y no pudo disimular su disgusto al verme tan feliz. Sus miradas hacia Rachel eran intimidantes, pero ella no le prestó gran atención a sus tonterías. Solo me besó y me abrazó despidiéndose de ella, ya que teníamos muchas cosas que hacer. A partir de ese día las cosas comenzaron a cambiar. Mi exnovia llamaba casi del diario para decirme que Rachel no me convenía, que era mala y que yo solo podría estar bien si regresaba con ella. Yo simplemente no la escuchaba y me fastidiaba, por lo que al final dejé de atenderla ya que se le pasaría. Con el paso de los días mi negocio empezó a decaer. Las personas a quienes les alquilaba mis inmuebles decidieron irse, algunos sin razón aparente. Otros se quejaban de cosas que no podían explicar pero que los atormentaban por las noches. Cierta noche de julio yo dormía con mi novia cuando algo la despertó. Era ella que se estaba asfixiando con sus propias manos. Enseguida le grité a mi madre, pero tardó un poco en despertar y en llegar a nuestro cuarto. Me subí sobre ella para tomarla de las manos y evitar que siguiera haciéndose daño, pero tenía una fuerza que no era normal, por lo que tuve que forcejear algo con ella para que no siguiera lastimándose. Por lo que recuerdo no recibí un solo golpe en el forcejeo. Luego por la mañana del día siguiente ella se despertó tranquila como si nada. No recordaba nada de lo que había sucedido durante la noche. Por otra parte yo amanecí completamente adolorido y muy lastimado, sobre todo en el cuello. Era como si hubiera sido yo al que hubieran estado ahorcando por la noche. Pero lo más extraño de todo sucedió al levantarme de la cama. Me arreglé y salí al comedor a donde me esperaba Rachel y mi madre. Cuando la saludé ambas tenían la misma cara de sorpresa. Resulta que al parecer yo había estado durmiendo durante 3 días. Habían llevado doctores para que me examinaran, pero ninguno entendía lo que me sucedía. Nunca había estado tan delgado en toda mi vida. Bueno, tampoco soy tan gordo, pero a mis 30 años parecía tener el cuerpo de un chico de 15. Era como si me estuviera secando o consumiendo. Mi abuela llegó a verme y me dijo que me llevaría donde una curandera llamada Julia. Ella era una persona muy reconocida por ser una de las mejores practicantes del arte de la magia y la hechicería. Aunque yo no creía en eso, acepté ir para ver qué era lo que me estaba pasando porque no era para nada normal. Era algo completamente real y salido de una película. En el momento que llegamos, Julia me miró a los ojos y casi se puso a llorar. Me dijo que ya creciste bastante por lo que veo. ¿Quién es esa mujer que te acompaña?, me preguntó. A lo que yo respondí que era mi abuela. Pero ella me corrigió. No, niño. Nosotros nos conocemos desde que tú eras pequeño. Me refiero a la que está dentro de tu camioneta. Me quedé extrañado porque solamente habíamos ido mi abuela y yo. Así que volteé a ver de quién se trataba. Cuando volví la mirada hacia el auto pude ver claramente que dentro estaba la silueta de una mujer vestida completamente de negro. Me miraba como deseos de querer hacerme daño, pero inmediatamente se desvaneció.
Sorprendido con lo que había visto, entramos donde Julia hace sus cosas y solamente me dijo unas palabras que en ese momento no comprendí. Hablaba con una voz de un hombre y me dijo: no es una niña lo que crees que tienes, es una bruja la que te tiene a ti. Lo que quiere es vengarse, torturarte y hacerte infeliz. Esa niña no duerme, solo está pensando en cómo terminar con tu vida. Luego de esas palabras, Julia empezó a llorar, abrió los ojos y mirándome me dijo: vamos a tu casa, o tu madre morirá esta noche. Nos subimos a la camioneta y manejé lo más rápido que pude hasta mi casa. Encontré a mi madre tirada en el piso y a Rachel en mi cuarto cortándose partes de sus pechos. Tal vez parece difícil de creer porque ahora que lo cuento hasta a mí me parece real. Pero sus ojos eran blancos y tenía la cara putrefacta. La curandera le tiró agua bendita y parecía que con eso la quemaba, hasta que cayó en el piso como desmayada. La recosté en la cama y estaba profundamente dormida. Mientras tanto, mi madre se recuperaba y se incorporaba nuevamente. Cuando Julia se fue, mi madre me dijo que necesitaba descansar. De hecho, todos necesitábamos hacerlo. Cuando amaneció, Rachel y sus cosas ya no estaban en la casa. Parecía que todo había sido un sueño. Luego Julia me explicó que todo lo que me estaba ocurriendo en mi vida sentimental, mi mala racha en los negocios, mi decaimiento inexplicable y mi extraña delgadez eran cosas provocadas a propósito por una bruja. Una bruja estaba decidida a matarme a mí y a mi familia. Al parecer en una vida pasada habíamos sido pareja, pero yo la había asesinado y antes de morir ella me había lanzado una advertencia. Esta era que me buscaría en próximas vidas para vengarse, y tal parece que me había encontrado. Eso fue algo que en un principio me dio mucha gracia. Sin embargo, yo había vivido una experiencia aterradora y frustrante. Así que en ese momento podía pensar que cualquier cosa era posible. No podía sacar de mi cabeza que mi exnovia nos quería muertos. En ese momento Julia me dijo que yo estaba equivocado, que todavía no me había dado cuenta de lo que realmente sucedía. La bruja era Rachel. Ella era la persona que quería verme muerto. Pasaron los días y empezó a recuperar mi salud y mi peso normal. Regresó la prosperidad de mi negocio y me casé con mi exnovia, de quien al parecer esa bruja me había separado. Esta es mi experiencia y solo sé que el mal existe en todos lados, pero también sé que el bien siempre va a ganar. Cuando escribo esta historia son las 2:40 de la mañana. Mi nombre es Julio Lara y aunque estoy en Carolina del Norte, soy originario de Chiapas, México. Provengo de una familia muy diferente a lo normal. Por una parte está la familia de mi padre. Todos pertenecen a la religión de los testigos de Jehová. Por la otra parte está la familia de mi mamá. Ellos son completamente diferentes. De eso voy a hablar un poco más a continuación. En la religión de mi familia paterna no es permitido adorar ningún tipo de imagen, ni siquiera la imagen de Jesucristo, aun cuando sí creen y aceptan el sacrificio para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Desde pequeño crecí y me eduqué como testigo de Jehová, pero ya no pertenezco a esa religión. Decidí retirarme luego de la experiencia que estoy por relatar. Ellos no fueron capaces de librarme de un ser que me acechó durante muchos años, incluso antes de nacer. No obtuve la ayuda que necesitaba en ese momento, porque según esa religión es uno quien tiene que acercarse lo suficientemente a Dios para poder deshacerse de cualquier posesión demoníaca.
Pero bueno, ahora eso ya no me importa. Al final terminé aceptando mi destino. Tenía alrededor de 5 años cuando comencé a experimentar situaciones que pueden describirse como paranormales. Desde esa temprana edad sufrí de parálisis del sueño y también tuve encuentros con el famoso Cadejo, el cual es un brujo convertido en nahual. Mi madre me creía cada vez que le contaba mis experiencias. Ella también había vivido varias cosas cuando era niña. También había visto al Cadejo en muchas ocasiones, al igual que mi hermana mayor. Es un don que se ha heredado de generación en generación, ya que nuestros abuelos maternos y algunos de nuestros antepasados fueron brujos o nahuales. Era por esa razón que tenía esa capacidad especial. A pesar de tener ese don tan maravilloso como poderoso, mi hermana nunca lo usó ni lo aceptó. De hecho, ni siquiera creía en él. O al menos fue así hasta que un día una mujer de muy avanzada edad le dijo que su don era inevitable. Era inevitable porque aunque ella no aceptaba ni lo quisiera, no significaba que estaría libre de este. Antes de seguir su camino, la señora le dijo: Nuestro Señor está contigo. Mi hermana se extrañó y cuando le iba a preguntar por qué decía esas cosas, la anciana ya se había ido. A los 3 días ella cuenta que tuvo un sueño en el cual se le presentó el Señor de las Sombras. Se presentó diciéndole: Hija, por favor no te resistas más. Hagas lo que hagas, no puedes evitar tu destino. No vas a cambiar lo que eres. En sus sueños ella le respondió con una pregunta: ¿Y cuál destino es ese? Así que el diablo le explicó que su destino era lo que muchos quieren ser, lo que muchos desean y harían cualquier cosa por tenerlo. Hasta darían su vida por estar en tu lugar o al menos ser tomado en cuenta por mí. Pero a pesar de esto, mi hermana le respondió: Yo no quiero saber nada de ti ni estar relacionada contigo de alguna manera. ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer para cambiar este destino? Muy desconcertado, el demonio le preguntó por qué ella quería cambiar tan preciado privilegio. La respuesta que obtuvo fue muy simple. Sencillamente ella no había elegido ese camino y no lo quería. Antes de continuar, debo decir que cuando ocurrieron estos hechos ella tenía 20 años. Mis hermanos gemelos tenían 10 y yo estaba por nacer. Esto tuvo una importancia crucial para lo que pasaría antes de terminar el sueño de mi hermana. Luego de aceptar su argumento, Satán le preguntó a mi hermana si ella conocía a alguien más que aparte de ella mereciera ese don. De inmediato ella le respondió con un rotundo sí. No sé por qué mi hermana me eligió a mí en lugar de mis hermanos. Supongo que al diablo no le gustan los números pares. O tal vez porque ya estaban grandes. Pero a partir de ese día el embarazo de mi madre fue diferente. Mamá prefería comer carne cruda y la saqueaban los perros que encontraba por la calle. Pero no para atacarla. Extrañamente lo hacían para defenderla. Si alguien se le acercaba, los animales comenzaban a gruñir y en algunos casos intentaba morder al que trataba de tocarla. Mi mamá me cuenta que desde el momento en que yo nací tenía dones especiales. Tanto que cuando yo lloraba hasta las culebras que había en el río salían de sus agujeros y se acercaban a mí. Se retorcían cerca de mí sin hacerme algún daño. Y si lloraba, los perros de la casa o los que estaban cerca de ella actuaban agresivamente. Todo esto hasta que yo me tranquilizaba nuevamente. Ella sabía perfectamente lo que sucedía. Mi hermana me había cedido su don desde que yo estaba en el vientre. Y de esta manera soy yo el que tiene ese don tan especial.
Para iniciar mi relato no comentaré quién soy ni de dónde, pero debo decir que cuando yo era pequeña mis papás se divorciaron. Mi madre descubrió que mi padre la engañaba con otra mujer. Después de eso mi papá se casó con ella y tuvieron a mis dos hermanitas menores. Desde que tengo memoria recuerdo a mi padre como una persona muy reservada que no le gustaba comentar con nadie de lo que sucedía, por lo que muy pocas personas sabían que se estaba separando de la mamá de mis hermanitas. El problema no era tan simple ya que la mujer quería recibir una manutención, pero ella ya tenía una nueva pareja y mi padre era quien se encargaba de cuidar a las gemelas. Él definitivamente no iba a mantenerla a ella y a su nuevo marido. Para forzarlo a darle dinero, la mamá de las gemelas se las llevó y no dejaba que mi padre las viera. Él estaba desesperado y lloraba todo el tiempo. Necesitaba ver a sus hijas y saber que estaban bien. Tal parece que la venganza de esa mujer estaba haciendo efecto. Para aquel momento él trabajaba en una cantina, por lo que terminaba de trabajar en la madrugada. Era por esto que tenía un taxista que pasaba por él del diario para llevarlo a su casa. En una oportunidad el taxista le dijo a mi padre que no se debía preocupar, que su problema tenía una solución muy rápida y muy fácil. No debía desesperarse y además le ofreció su apoyo y él podía ayudarlo. Para demostrar que no estaba mintiendo o inventando cosas, el taxista le relató con lujo de detalle a mi padre todo lo que él estaba atravesando en ese momento. Él se quedó sorprendido porque había acertado muchas cosas que solamente él sabía y que no se le había contado prácticamente a nadie. Entonces este señor le contó que él era parte de la religión de los santeros de Palo Mayombe. Le dijo que mi abuelita materna descendía de brujos y que por eso es que algunas de las hermanas de mi abuelita tienen la facilidad de leer el tarot. De hecho, una de las hermanas de mi abuelita se sentaba en un lugar específico del comedor para leer las cartas. Además, una hermana de mi padre también se dedicaba al arte de la cartomancia. Mi papá estaba tan desesperado por volver a ver a sus gemelas que decidió invitar al taxista a su casa. Lo dejó pasar para continuar hablando y el momento en que entró señaló hacia una silla particular del comedor. Mira, ahí se sienta una mujer que sabe leer las cartas, pero ella no es tu hermana. También debo decir que una de tus hijas tiene un don muy fuerte. Puede ver y escuchar cosas. Me atrevería a decir que hasta tiene el don de curar con las manos. En ese caso estaba hablando de mí. Luego de eso mi padre quedó tan convencido que se metió en esta religión. Realmente necesitaba volver a ver a mis hermanas. Las personas que se encargaron de que ingresara le dijeron que después de su iniciación y menos de lo que él esperaba, iba a poder regresar con sus hijas. De esta manera podría tener a todas juntas al menos dos de ellas. Recuerdo el día de su iniciación. Fue un día domingo que yo estaba en la casa de mi abuela paterna. Cuando mi papá regresó ya era de madrugada y estaba mojado. Tenía la ropa rota, estaba sucio y lleno de sudor. Inesperadamente la semana siguiente por la madrugada antes de que saliera mi padre, la mamá de sus hijas se la llevó a la cantina donde él trabajaba. Toma, aquí están tus hijas que ya me tienen cansadas. Y así fue que mi padre logró tener a sus hijas nuevamente. Aunque tiempo después una de ellas le dijo a mi papá que se quería regresar con su mamá. Mi papá accedió, pero su madre no apareció nunca más, por lo cual terminó quedándose con ambas. Quiero pensar que el taxista tenía extraordinarios poderes, ya que tuvo la premonición de que mi padre iba a tener a sus hijas juntas.
o al menos a dos de ellas. Debo decir que por algunas circunstancias no he tenido contacto con mi papá ni hablado con él. Ahora me dedico a curar a las personas enfermas haciendo imposición de manos. Y hace poco tiempo atendí al taxista amigo de mi padre. Él me dijo que estaba muy enfermo y sabía que yo no podía curarlo. Con esas sesiones solamente podía ayudarlo a mitigar los dolores que tenía. Pero esa no era la razón por la cual me estaba visitando. Él quería enseñarme todo lo que sabía, ya que yo sería una gran curandera. Voy a contar una historia que ocurrió en mi casa desde hace unos 15 años. Para ello debo decir que mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, un hermano de 7 años mayor que yo y una hermana 3 años menor. Para ese momento en la historia yo tenía alrededor de 5 años. Vivíamos en una pequeña casita muy humilde cuando nos mudamos allí. La vivienda era de solo un espacio que servía de cocina, salón y habitación, agregando que el baño de la casa se encontraba afuera. Inicialmente todos dormíamos en el mismo sitio, pero como mis hermanos y yo estábamos pequeños ni siquiera le prestábamos atención a ese tipo de cosas. Poco a poco, con mucho esfuerzo, mis padres construyeron una habitación para ellos y otra para mi hermano. La intención era construir luego otra habitación que compartiríamos mi hermana y yo. Para cuando sucedió la historia estaban comenzando a construirla. De hecho, ese cuarto no se ha terminado y por el contrario, todo lo poco que se logró construir fue clausurado. Nadie debe entrar ahí y ahora explicaré el por qué. Para aquel entonces mi papá y mi madre tenían que trabajar mucho. Tenían una familia que mantener y necesitaban terminar la construcción. Así que muchas veces mi hermano mayor estaba en su escuela y ellos se llevaban a mi hermana menor. Mi hermana se enfermaba mucho y cuando ella se quebrantaba de salud mi madre la llevaba al hospital. Mi hermano no iba a la escuela ya que tenía que ir a trabajar por ella en su puesto de venta de comida. Mientras tanto yo me quedaba sola en la casa. Cuando esto ocurría, yo solía sentarme en mi cama a jugar cerca de la puerta de la casa. Casi siempre solía escuchar a una niña tarareando y cuando le contaba a mis padres, ellos decían que esa niña era producto de mi imaginación. No había muchas casas cerca ya que estábamos a las afueras del pueblo. Además que en ese caserío solamente había niños varones. Las únicas niñas que vivíamos por todo su sector éramos mi hermana menor y yo. Por la inocencia de mi edad pensé que mi madre tenía la razón, pero la voz de la niña que tarareaba era muy clara. Así que un día le presté mayor atención y me concentré en el sonido. Apagué la televisión para escucharla mejor. La melodía era tan hermosa y suave que me relajó hasta el punto de quedarme dormida. Cuando despertaba parecía que pasaban horas, pero solamente habían pasado unos cuantos minutos. Así pasaba todo mi día, embelesada con la voz de la niña y durmiendo. A veces le quería decir a mi madre, pero luego me arrepentía ya que me iba a regañar por estar inventando cosas nuevamente. Solo cuando mi hermana menor comenzó a tararear la misma canción fue que me di cuenta que ella también la escuchaba. Mi madre extrañada le preguntó quién le había enseñado esa canción tan hermosa. Mi hermana contestó que era la niña que se sentaba al lado de mí en la cama, pero mi mamá no le creyó. Por el contrario, lo que hizo fue regañarme diciendo que no le dijera tantas tonterías a mi hermanita. Desde ese momento comencé a tener miedo de quedarme sola en la casa. En esos casos evitaba escuchar el dulce tarareo que me hacía dormir. Apenas lo escuchaba, subía el volumen de la televisión y simplemente la ignoraba. Con el paso de los años no la escuchaba tan seguido como antes, pero comenzaron a suceder otro tipo de cosas.
La construcción de nuestra habitación siempre se paralizaba. De una u otra forma, para cuando yo tenía 12 años volvieron a reiniciar la obra. Cada vez que retomaban la construcción ocurrían cosas extrañas. Pero en esa ocasión fue lo peor. Mi papá comenzó a tomar mucho y se volvió un poco violento. Aunque no nos pegaba, se nos gritaba todo el tiempo. Como mi mamá cree mucho en el tema de la brujería, fue a hablar con una bruja a consultar lo que estaba pasando. Ella le dijo que no podían continuar la construcción de la habitación, ya que estábamos cavando nuestra propia tumba. Estaban construyendo sobre las tierras de un cementerio. Si seguíamos ahí, poco a poco nuestra familia se iba a destruir. La señora también le dijo a mi mamá que en mi casa se habían hecho un trabajo antes, pero todo ese mal fue absorbido por la persona más débil de la familia. Era por eso que mi hermana menor se enfermaba bastante. Esa también era la razón que se despertara sudando por las noches y estaba tan pálida. Así que mi mamá también comenzó a llevarla donde a su amiga la bruja. La señora comenzó a rezarle y le hizo una buena limpia. Sin embargo, en una ocasión la encontré llorando y cuando le pregunté qué le pasaba me dijo que un señor alto la estaba persiguiendo. Que en ese momento estaba atrás de ella, pero alrededor de nosotras no había absolutamente nadie. El día siguiente ella seguía muy asustada y cuando la llevamos con la bruja, antes de haberle contado lo ocurrido, ella nos dijo que alguien muy malo la estaba siguiendo, que ya se había acercado mucho a ella. Como mi hermano se había mudado, nosotras dormíamos en su cuarto, pero los problemas entre mis papás cada vez se hacían peores, hasta que se separaron y así terminamos durmiendo nosotras en el cuarto con mi madre. Mientras tanto, mi padre se quedó en la recámara de mi hermano. Cada vez el ambiente era más pesado en la casa. Mis papás no paraban de discutir y mi hermana permanecía enferma, hablando del señor alto que la estaba siguiendo. Por mi parte veía un gato muerto, se escuchaba el aullido de los perros. Las cosas se movían del lugar y prácticamente todo era un caos. Así fue que mi madre decidió llevar a la bruja a la casa para que revisara qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó hizo una gran limpia, rezó y nos dijo que no podíamos seguir viviendo allí. Al comenzar la construcción habíamos removido el terreno de un camposanto y habíamos molestado a muchos muertos. Ahora todo nos molestarían a nosotros. La única solución que teníamos por el momento era clausurar esa habitación y no permitir que nadie volviera a entrar. Con el tiempo nos acostumbramos a los ruidos extraños y a las cosas inexplicables. Sin embargo, mi papá no lo soportó y se mudó con mi hermano. Por ahora, mi hermana, mi madre y yo seguimos viviendo aquí, vigilando que nadie entre a ese lugar. La bruja aún viene para rezar y las cosas se han calmado un poco. Ya saben que no nos van a asustar tan fácilmente. Hasta el señor que perseguía a mi hermana lo sabe, aun cuando todavía sigue tras ella. Mi nombre es Ana Belén, tengo 39 años y voy a contar la historia de algo que me ocurrió cuando tenía 25. Para ese entonces yo salía con un chico. Al principio era una muy bonita relación, pero después se convirtió en algo agotador. Todo era un poco aburrido y todo andaba muy mal. Así que ambos decidimos mejor terminar. Al principio me dolió porque ya teníamos casi 2 años de novios. Sin embargo, eso se me pasó muy pronto, ya que un chico llamado César que trabajaba en la misma empresa que yo me invitó a salir. Para tratar de olvidar a mi ex y divertirme un rato, acepté sin pensarlo 2 veces. Y realmente la pasamos muy bien juntos. César y yo congeniamos bastante, pero también teníamos los mismos gustos e intereses.
Almorzamos juntos y prácticamente nos hacemos un par de compañeros de trabajo inseparables. Pero al poco tiempo todo comenzó a cambiar. El compañerismo y la amistad se convirtieron en romance y pasión. Nos hicimos novios y todo era amor y felicidad. En esta ocasión el tiempo y alguna que otra diferencia comenzaron a distanciarnos. Él retomó sus estudios en la universidad, algo que yo celebré y aplaudí bastante. Sin embargo, tomó eso como una excusa para dirigirse a mí con comentarios despectivos. Al principio yo lo tomaba como broma, pero luego era tan frecuente que me humillaba y me disgustaba. Una de las cosas que más me molestaba era que se burlaba de mi condición ya que solamente había terminado la preparatoria. Aunque a mí me iba mejor económicamente que a él, en realidad nunca entendí por qué se comportaba de esa manera. Su actitud logró que yo también cambiara con él. Ya no era la misma novia cariñosa y amable de siempre. Por el contrario, ahora siempre discutía y lo ofendía pensando que así me iba a respetar. Las cosas en nosotros marchaban últimamente tan mal que estábamos juntos solamente para no estar solos. Podíamos estar juntos todo el día y apenas cruzar algunas palabras. Ninguno de los dos creía nada formal. A ninguno le importaba lo que sentía el otro. Por esta situación me pareció tan extraño que su madre me visitara para invitarme a una fiesta familiar. Sin embargo, no me pareció mala idea asistir y así que le dije que con gusto estaría presente. Al llegar a la casa, la familia me trató de lo mejor. Todos fueron muy atentos y amables conmigo. Me hicieron sentir que era parte de ellos. De verdad pasamos una velada muy agradable. Incluso poseen varias fotos del grupo y especialmente una con César. Cuando terminó el evento nos despedimos y retiramos. Esa reunión logró que resurgiera nuestra relación, pero solamente fue por poco tiempo. Antes de llegar a las fiestas decembrinas me había cambiado de lugar de trabajo, por lo cual estábamos mucho más alejados. Fue sorpresiva la visita de su mamá a mi puesto de trabajo, sobre todo por el motivo. Había ido a invitarme a pasar la cena navideña con ellas. Yo con la mayor educación posible le dije que no podría asistir ya que iba a compartir las fechas con mi familia. Su reacción fue grosera y excesiva. Me hizo un berrinche al frente de todos mis compañeros de trabajo. Eso fue algo que me molestó y terminó de desencantarme de su hijo y de toda su familia. Ya estaba resuelto. No permitiría que volvieran a respetarme de esa forma ninguno de ellos. Para mi cumpleaños en febrero habíamos terminado. Sin embargo, aún teníamos muchos amigos en común. Por lo que yo siempre sabía que era lo que él estaba haciendo. Y estoy muy segura que él también sabía lo que yo hacía. Sin más ni menos, de pronto me empezaron a ocurrir cosas malas. Me despidieron de mi trabajo y aunque llené cualquier cantidad de solicitudes, no me llamaban de ninguna parte. Aún teniendo experiencia y cubriendo todos los requisitos. Simplemente no me aceptaban y en el mejor de los casos lo que conseguía era un trabajo temporal pero nada fijo. Una de las ocasiones en las que estaba saliendo de una entrevista de trabajo, me encontré con una de mis tías. Ella es muy creyente en las cosas de la brujería y me notó un poco extraña. Así que me recomendó ir con una señora que ella acostumbraba a consultarse. Sin esperar demasiado fui a verla y al llegar ella solo me pidió mi fecha de nacimiento. Luego me extrañó porque me dijo que ese día no me consultaría, que debía regresar hasta el día viernes. Cuando volví con la señora fue sorprendente escuchar cómo me describió a César. Me dijo que él era el responsable de que yo hubiera terminado mi noviazgo con mi alma gemela.
Además me dijo que él se había valido de la magia negra para verme destruida. Al parecer él no tenía dinero para pagar algo tan costoso, por lo cual se había endeudado con varios préstamos. Pagó por ese mal y por eso me vine abajo económicamente. Por eso siempre quería saber de mí y les preguntaba a mis amigos qué era lo que estaba haciendo. En realidad no le preocupaba mi bienestar. Lo que quería saber era si el trabajo había sido efectivo. Me comentó que también había utilizado una foto muy significativa. En ese instante recordé la foto que nos habían tomado en la reunión familiar. Lo único que nunca supe fue por qué tomó esa decisión tan cruel. Lo único que sí sé es que todo lo que se hace en esta vida de esa misma manera se paga. Y el karma conoce la dirección de todos nosotros. Digo esto porque al poco tiempo supe que una de las personas que le había prestado dinero para hacerme el daño, le había dado prácticamente una paliza. Al parecer no había pagado en la fecha acordada y terminó muy mal en el hospital. Tal como dije, todo se paga en esta vida. Hace 4 años, mientras terminaba mis estudios, no tenía dinero para sustentar la escuela. Decidí entonces meterme de guardia de seguridad en turnos de 12 horas por la noche, ya que me tocaba estudiar por las mañanas. Esto que les contaré ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, en un pueblo llamado Tezoyuca. Mi labor ahí era realizar rondines en una privada llamada San Vicente, y fue ahí donde escuché por primera vez a La Llorona. Recuerdo que era un día lluvioso y como se habían metido a robar antes tenía que hacer mi labor. Fui a las últimas casas del fraccionamiento y justo en la casa donde se metieron a robar me paré. Del otro lado del muro alcanzaba a escuchar unos lamentos. No me asusté puesto que nunca había escuchado a La Llorona antes, pero días después, platicando con un guardia de seguridad que llevaba más tiempo ahí, me cuenta que un día a las 3 de la mañana, él estaba pasando el reporte de su rondín cuando de pronto vio salir a una mujer de la privada. Sin más, él solo la saludó diciéndole buenas noches. La mujer no le respondió. Preguntándose qué hacía una mujer a esa hora, optó por hablarle al guardia que se encontraba en la entrada del fraccionamiento. Le estaba avisando que una mujer iba para afuera y que estuviera con el pendiente. Pasaron los minutos y el guardia de la pluma le habló por radio diciendo que nunca salió nadie de ahí. Ya con 1 año de antigüedad me cambié a otra privada del mismo fraccionamiento. Recuerdo que en ese entonces, un día de Semana Santa, hubo mucho movimiento pues todas las casas estaban llenas de visitas. Eran tantas que no podía distinguir a las personas que vivían ahí de tanta gente que entraba. Esa noche me quedé dormido en una silla de plástico que teníamos pues había tenido un día agotador en la escuela. No llevaba más de 20 minutos dormido cuando de repente una mujer me tocó el hombro. Me dijo que iba a salir y que si por favor le podía abrir la puerta. Me paré apenado porque me había ganado el sueño y esta mujer me había visto. De ahí procedí a abrirle la puerta. Esto que les cuento ya fue muy noche, como entre las 3 y las 4 de la mañana. Luego de haber abierto me quedé pensando, ¿de qué casa pudo haber salido? Pues a esta mujer nunca la había visto en 1 año que ya tenía en esa privada. Era una señora de vestido blanco, lo cual me puso a pensar, ¿a dónde iba y quién sería? Después de esto me quedé toda la noche despierto hasta que amaneció y la mujer nunca volvió. Realmente fue muy extraño. Hace unos años un familiar cercano trabajó en una paletera que está por la calzada Misterios. Corría el año 2000 y este familiar siempre ha sido muy trabajador. Cabe mencionar que siempre se ha dedicado a ser guardia de seguridad.
Todo el tiempo tenía un empleo en la mañana y otro en la tarde. Total que se quedó sin empleo vespertino y con urgencia buscaba uno, pero no tenía suerte. Hasta que por fin encontró uno en el lugar ya mencionado. Él cuenta que no tenía ni una semana cuando le empezaron a moverle las cosas. Le apagaban la tele aunque se le hacía hasta cierto punto normal, ya que en su anterior empleo habían pasado por algo similar. Así que decidió no tomarle mucha importancia. Iba transcurriendo los días hasta que un viernes que iba a entregar el turno, las dueñas de la paletera llegaron muy molestas. Estas le pedían una explicación de que por qué había hecho una fiesta. Digamos que llegaron a las 6 de la mañana, por lo que si había tenido una fiesta no le hubiera dado tiempo de recoger. Pero las dueñas argumentaron que los vecinos marcaron en plena madrugada para decirle que por favor le bajaran a la música. Estas contestaron que adentro de la propiedad solamente se encontraba el vigilante. Es importante mencionar que la casa era de 3 pisos, pero las dueñas le dijeron que si encontraban algo anormal le darían las gracias sin liquidación. Mi tío entonces aceptó. Revisaron los 3 pisos y nada. No había señal de que hubiera habido una fiesta, pero ellas nunca le contaron a mi tío la verdad de la casa. Pasaron los días y las actividades inusuales aumentaban hasta el punto de quitarle la cobija a mi tío o jalarle los pies. Un día, ya perturbado por los sonidos raros, estaba dando su rondín de rutina. Se encontraba revisando las cámaras de enfriamiento que mantenían las paletas y los helados bajo cero. Ya adentro le cerraron la puerta y escuchó claramente que le ponían seguro. Se asustó bastante y empezó a llorar, y el frío y el miedo lo obligaron a rezar. También trataba de hablar con lo que fuera que hubiera cerrado la puerta, diciéndole que lo dejara en paz y que lo dejara salir porque tenía una familia e hijos que amaba. Después de que mi tío terminó de rezar un Padre Nuestro, se escuchó que se soltó el seguro y pudo salir. Salió corriendo llorando y al pasar por el estacionamiento vio cómo se prendieron las luces de los pocos autos que estaban ahí. Lo describía como alguna película de terror prácticamente. Después, ya desesperado, le preguntó a su jefe que qué pasaba en ese sitio, que parecía que había un muerto, pero el jefe solamente le dijo: «Déjate de chingaderas. Donde le estén diciendo eso a los del servicio te va a cargar la chingada». Total que pasó así un día tras otro entre lamentos y ruidos. En ese punto quizá la gente preguntaría ¿y por qué no renunciaba? En ese tiempo estaba pagando su casa de Infonavit y por eso requería los 2 trabajos. Él quería terminarlo más rápido y la paga era muy buena. Un día mi tío ya iba saliendo de salida cuando se encontró con una persona. Era un vecino que estaba barriendo afuera de la banqueta. El señor lo paró y le preguntó: «No me diga, ¿usted es el vigilante de la casa del ahorcado?». Mi tío se asombró y le contestó: «Mande». «Sí, soy yo». «¿A poco no sabe que ahí se ahorcó un joven vigilante por una decepción amorosa?». Mi tío extrañado le dijo que no sabía nada de eso. Luego el vecino continuó: «Dicen que el vigilante antes de usted una madrugada haciendo su rondín se le aparecía al ahorcado y que de la impresión salió corriendo dejando todo tirado. Incluso dejó la puerta abierta para nunca volver». Mi tío no dudó más y decidió ir a ver a un cura para contarle lo ocurrido. El cura le dio agua bendita y le dijo que rezara la Magnífica e hiciera un círculo de sal. Él obedeció e hizo todo eso y la actividad fue disminuyendo hasta que un día su jefe le marcó para pedirle su reporte. Al estar hablando por teléfono, le argumentó que había escuchado la voz de una mujer. Mi tío le dijo que estaba solo, pero el jefe necio le dijo: «Voy para allá y quien esté ahí me lo llevo junto a ti». Mi tío ya estaba harto de esa actitud prepotente y le dijo: «Ok,
Aquí lo espero. Llegó y dieron un recorrido de arriba para abajo y nada, pero él seguía diciendo que no se hiciera pendejo y que la iba a encontrar. Al estar en la parte de abajo se escucharon unas cadenas y un lamento inexplicable. El jefe en un tono maleducado le dijo: "Ahí nos vemos, rézale un Padre Nuestro y que Dios te acompañe". Así pasó un mes y mi tío ya no resistió más y renunció. Ahora ya está en otro trabajo, pero nunca va a olvidar la casa del ahorcado. Resulta que hace 4 años me encontraba como policía en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla. Ahí existe un cerro muy alto que le dicen el Calvario, y arriba de esta hay una iglesia con un santo muy milagroso. En una ocasión me tocó patrullar mucho y fue un día muy pesado. Me había tocado dar primeros auxilios en las comunidades cercanas, puesto que el municipio es muy grande. Cerca de las 3 de la mañana se tranquilizó todo y decidí subir a la parte de arriba del cerro. Al llegar arriba, el radio estaba callado y todo tranquilo. Me estacioné entre la maleza y como los 100 metros de una clínica particular que sé que también se encuentra allá arriba. Ahí le dije a mi compañero: "Vamos a dormir media hora cada quien, así nos recuperamos un poco. Voy a empezar yo, así que cuida la radio". Como yo iba conduciendo, apagué la patrulla y me recosté de mi lado izquierdo con la cara pegada a la ventana. De pronto empecé a soñar con una mujer de cabello cano con vestido blanco acampanado, que daba un aspecto a otra época. Venía flotando y sus ojos eran luminosos y se acercaba cada vez más a la ventana de la patrulla. Cuando su cara estaba a punto de tocar la mía, abrí los ojos rápidamente y me quedé observando, pero no había nada. Así que volteé al lado del copiloto y mi compañero estaba sentado con la espalda pegada a la ventana. Él estaba bastante espantado y me preguntó: "¿También miraste a la misma mujer de blanco que estaba enfrente de ti?". ¿Cómo supo esto si según yo estaba soñando? No hice caso, así que mejor encendí la patrulla y me fui del punto. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, y tampoco quiero volver a averiguarlo. Este relato que les voy a narrar le sucedió hace muchos años a un pariente. Él siempre llegaba de visita a la casa y nunca faltaba la oportunidad de contar sucesos paranormales. Regularmente ruidos raros durante la noche en su casa, y eso era la pauta para desarrollar grandes pláticas. Mi pariente, a quien llamaremos Víctor, contaba con unos 25 años, y en ese tiempo trabajó en una oficina de gobierno como velador en las noches y haciendo limpieza durante el día. Esto último le permitía mucho relacionarse con las secretarias, puesto que a él le gustaba mucho andar de enamorado junto con sus compañeros de trabajo. Ellos se jactaban de que eran un regalo de Dios para las mujeres, y sus pláticas de amoríos eran el pan diario. En cierta ocasión llegó la cita tan esperada para uno de ellos. Fue con una cierta dama que pasaba por la calle, a la cual empezaron a piropear como de costumbre. Pero lo raro fue que la dama se detuvo y volteó sonriéndoles. Aceptó el piropo y con un movimiento les indicó que la siguieran. Eso asombró a ambos, pero no podían de momento porque estaban afuera de la oficina y tenían guardia. Al otro día llegó la invitación para que uno de ellos la visitara. Fue algo muy extraño, ya que incluso habían dejado una nota indicando el lugar donde podrían ir a verla. Era bastante raro que la dama estuviera haciendo la invitación, pero la emoción de un posible amorío era más importante para ellos, al grado que hicieron planes para ir a buscarla esa noche sin importarle ausentarse del trabajo. Para que fuera más rápido a la salida de la oficina, decidieron tomar un carro para no demorar. Ambos salieron de la unidad, pero no habían checado la dirección hasta ese momento,
y se percataron de que el lugar de la cita era un lugar bastante apartado, considerando claro que para aquellos años era muy poco el alumbrado público, así como las calles pavimentadas. Aún así llegaron presurosos, no importándole las condiciones del camino. Cuando estaban llegando se dieron cuenta que aquella dama ya los estaba esperando. Se alegraron tanto que empezaron a ponerse de acuerdo que quién acompañaría primero a aquella dama. El afortunado fue el compañero de Víctor, a quien llamaremos Manuel. Ella desde la distancia les hizo una seña por donde debían de meterse. Ella siempre se adelantaba y hacía señas para que la siguieran. El camino empezaba a dejar de ser transitable para el auto, puesto que empezó a tener dificultad para entrar, ya que el camino era una brecha tan angosta en la cual apenas se pasaba el auto. Más adelante empezaba una barranca y la dama, haciendo señas, les indicó que la siguieran, adentrándose por completo hasta perderse de la vista. Manuel le pidió que dejara las luces del auto encendidas. Así podían bajar e ir viendo dónde se había metido aquella dama, ya que era un lugar muy oscuro. Yo voy primero, tú espérate aquí y luego salgo, y si te animas pues vas después. Sonriéndole como ya dando por hecho su gran conquista. A Víctor no le quedó de otra que esperar en el auto y ver perderse en la barranca a su amigo, el cual ya estaba más que listo para su romance. No pasó mucho tiempo y empezó a sentir un ligero movimiento, mismo que hizo hundirse la parte trasera del auto, pero no le dio importancia. Segundos después, otro movimiento más fuerte retumbaba en toda la unidad. Miró por el espejo retrovisor y observó un perro sentado a un lado. Tampoco le dio importancia, ya que supuso que el animal se acercaba con la intención de echarse, y eso había originado los movimientos del carro. Pero en lo que pensaba eso, sintió una gran sacudida que lo hizo mirar nuevamente. El perro ya estaba caminando, sus dos patas traseras recargándose atrás del auto. Mientras cruzaron miradas a través del retrovisor, el perro le dejaba ver sus dientes. Parecía que le estuviera gruñendo y los ojos se le encendieron como brasas ardientes, las cuales brillaban a la perfección en medio de la oscuridad. Víctor sintió un terrible escalofrío que le recorrió todo el cuerpo e instintivamente encendió el auto para salir de la oscura brecha. Pero en ese momento también se acordó de su amigo que había ido atrás de aquella dama. No quiso dejarlo a su suerte, por lo que empezó a pitar repetidamente. De pronto miró que de la barranca salía su amigo rápidamente subiéndose los pantalones. Sin decir palabra alguna subió al auto y como pudo arrancó. No se acordaron de las condiciones del camino y al avanzar salieron brincando las piedras. Salieron sin importar lo difícil que era el camino y ninguno de los dos comentó nada. Al llegar al lugar donde trabajaban empezaron a cambiar palabras a cuentagotas. Víctor entonces le preguntó a Manuel: ¿qué sucedió? Vienes muy pálido. Te asusté con los pitidos del auto, ¿verdad? De seguro eché a perder tu romance. Manuel, contestando con mucha dificultad, dijo: no, es que llegando donde estaba la dama, que por cierto ya me estaba esperando, la empecé a abrazar, pero ella no hablaba. Se me hacía un poco raro, ya que cada cosa que le preguntaba sobre ella me respondía con un sí o con un no. Pero bueno, me dejé llevar y no me importó y la comencé a desvestir. No ponía resistencia, así que supuse que todo iba bien. En eso empezó a desnudarse por sí misma y cuando estaba a punto de dejar caer su vestimenta se volteó y me dio la espalda. Yo me empecé a quitar los pantalones y bajé la mirada para bajar la cremallera. Cuando levanté la vista pude ver cómo caía la última prenda de aquella dama. Aunque aquello no era una dama. Lo que vi frente a mí era la parte trasera de una mula.
Me quedé petrificado mientras veía esas nalgas anchas y esa gran cola moviéndose como péndulo, la cual me golpeó repetidamente en la cara. Estaba por perder el sentido y se me nubló la vista y me faltaba el aire. Ya me iba a caer cuando empecé a escuchar los pitidos del auto y el rugir del motor. Eso fue lo que me permitió reaccionar y salir corriendo subiéndome los pantalones. Tú, Víctor, sabías lo que estaba pasando, ¿verdad? Por eso estabas pite y pite para que reaccionara, ¿no? Víctor entonces le contestó: No. A mí me asustó un perro que estaba meneando el auto y que empezó a caminar en dos patas. Cuando miré por el retrovisor se recargó en la cajuela y me mostró sus dientes como si me gruñera, pero también a la vez pareciera que se estuviera burlando de mí. Sus ojos se encendieron como brasas y entré en pánico, así que empecé a arrancar el auto, pero me acordé de ti. Por eso empecé a pitar para que te apuraras, pues no quería dejarte solo. Yo no tenía ni la mínima idea de lo que estabas pasando con aquella dama. Ambos se vieron frustrados y atemorizados y les costó mucho aceptar lo que les había pasado. Hasta frenaron por un tiempo lo enamorados que eran. Tiempo después, Víctor dejó de laborar en aquellas oficinas y partió para el norte. De su otro amigo ya no se supo nada más. Según mucha gente dice que eso le pasó para que aprendieran a respetar a las mujeres, pues solamente las enamoraban y pronto se olvidaban de ellas. Algunos otros piensan que les pasó por encargo de alguna mujer que ilusionaron como tantas otras. ¿Ustedes qué opinan de esto? La historia que les contaré le pasó a mi padre en los años 80, cuando la planta de brea, que por mucho tiempo había sido una gran fuente de trabajo en la comunidad, ya comenzaba a tener problemas financieros. La mano de obra prefería ir a trabajar a una maquiladora que pagaba esencialmente lo mismo, solamente que era una tarea que requería mucho menos esfuerzo aunque eran más horas. La situación era tan mala que el mismo dueño tenía que hacerla de velador mientras conseguía personal nuevo. Él y mi padre eran amigos y se llevaban muy bien. Por eso no fue sorpresa que el día que tuvo una emergencia llamó a mi casa para pedirle de favor a mi padre que le cubriera esa noche, asegurándole de que no tardaría mucho tiempo. Mi padre aceptó ayudarle y esa noche se fue a cubrir a su amigo. La fábrica se encontraba en la cima de una loma donde se podía ver el resto de la colonia. Era espectacular ya que tenía grandes cilindros que se encontraban llenos de brea, que era transportada por largos tubos que la llevaban hasta el área de carga de camiones. Estos cilindros tenían escalones en los costados hechos de metal y corredores en los que no podía pasar más que una sola persona a la vez. En el área continua se encontraba una caldera donde fundía material que se vaciaba en un contenedor que era levantado, y más adelante el material era depositado en los tubos gruesos que terminaban en otros cilindros. Sin embargo, mucha de la maquinaria había comenzado a venderse y solamente se encontraba lo más esencial. La oficina se encontraba en el hangar con las pocas pipas que aún le quedaban. Mi padre entró y encontró una nota de su amigo donde le indicaba dónde estaban las cosas que iba a necesitar, así como los horarios para los rondines. Mi papá decía que en ese lugar reinaba el silencio y daba algo de temor debido a los gigantescos cilindros que rodeaban la estructura. La oficina era algo pequeña. Solo contaba con 2 escritorios, un refrigerador, una cafetera, una lámpara de luces de neón y un radio bastante viejo. Después de que su amigo le llamó para cerciorarse de que había encontrado todo, mi papá encendió la radio. Todo iba bien hasta como eso de las 3 de la mañana, cuando la frecuencia del radio comenzó a recibir interferencia.
Mi padre se levantó de la silla donde estaba sentado e intentó mover la antena, pero el volumen comenzó a subirse sin que moviera la perilla. Entre la estática parecía escucharse los lamentos de alguna persona. Intentó apagarlo, pero el botón estaba atascado y el volumen fue en aumento hasta que de repente toda la fábrica fue engullida en las penumbras. Creyendo que algo había pasado, la caja de fuselaje salió con la lámpara en mano para revisar. Para llegar tenía que cruzar el área del caldero. Sus pasos hacían eco y a pesar de que era verano, el frío en esa área era particular que se iba haciendo cada vez más predominante. Él podía sentir como si alguien lo estuviera observando desde uno de los pasadizos encima de él. Cuando intentó usar esa área, la lámpara comenzó a parpadear y luego un estruendo lo hizo pegar un salto. Esto fue porque el radio que estaba en la oficina se prendió y la estática hizo eco. Lo raro del asunto es que aún no volvía la electricidad. De nuevo se volvió a escuchar el ruido y a pesar de que la lámpara no quería luzar, pudo ver una sombra de una persona corriendo en el pasadizo. Estos conectaban con los cilindros de la parte de afuera. Pensando que era un ladrón, corrió detrás de él solamente para ver que caía dentro de la caldera. El olor a carne quemada invadió su nariz y los gritos del hombre rebotaban por las paredes de lámina. El impacto fue tal que al intentar llamar a su amigo se le cayó el celular y ya no pudo encontrarlo, porque la lámpara se le había apagado por completo. Corrió a la oficina y con las manos temblorosas tomó el teléfono del escritorio y llamó a la policía para reportar el suceso. Apenas había colgado cuando empezó a escuchar pasos lentos y arrastrados que se podían escuchar aún con el radio encendido. Asustado pensando que podía ser el cómplice del ladrón, se escondió debajo del escritorio. Desde su escondite podía escuchar cómo intentaban forzar la puerta. La oficina sí temblaba y mi papá, que no era un hombre religioso, comenzó a rezar, ya que las cosas de la oficina comenzaban a caer de todos lados. En la radio se podía escuchar el lamento de alguien que era cada vez más claro, y justo cuando la puerta se abrió pudo ver las luces de la patrulla reflejadas en la pared. En ese momento mi papá gritó por ayuda y los policías entraron al lugar. Pálidos como una hoja, no duraron ni un minuto dentro porque el olor era tan nauseabundo que no dieron ni 2 pasos cuando empezaron a vomitar. Cuenta mi padre que el resto de la noche la pasaron en el estacionamiento de la parte delantera hasta que amaneció. Entre plática y plática finalmente se animaron a contar lo que habían visto. Después de que mi papá les contó lo que había visto, uno de los policías le dijo que la razón por la que habían vomitado no fue solamente por el aroma, sino que justo cuando llegaron vieron la figura de un hombre quemado. Este estaba con ampollas que sobresalían de la piel negra chamuscada y golpeaba la puerta con fuerza. Al sentir las luces sobre él, volteó y pudieron ver que toda la piel estaba derretida, con las cuencas oculares vacías y con pedazos de carne colgando, dejando ver partes de la mandíbula expuesta. La imagen duró un par de segundos y luego desapareció. Ellos no podían creer lo que habían visto. Por eso le pidieron a mi papá que mejor se quedara afuera, que quién sabe qué hubiera pasado si se hubiera quedado dentro de la fábrica. Ya al mediodía su amigo le pasó a dejar el celular a mi papá y le platicó todo lo que había pasado. Su amigo le pidió disculpas y le contó la verdadera razón por la cual había pedido el favor. Esto era porque iba a asistir al velorio de un empleado que no puso atención a los señalamientos, el cual tuvo un accidente y murió al resbalarse al caer en un caldero encendido. Intentaron sacarlo, pero hubo explosiones que hicieron que el líquido caliente salpicara de tal forma que nadie pudo sacarlo a tiempo. Después de esto, la fábrica se vino a pique y al cabo de un mes se encontraba cerrada. Y lógicamente los veladores nunca duraban.
Hasta este día se puede ver lo poco que quedó de lo que fue alguna vez. Muchos intentaron entrar a robar solamente para salir despavoridos del susto. Cuentan que aún entre los retorcidos tubos y oxidadas vigas que alguna vez sostuvieron el edificio principal, se ve una figura que camina lentamente como si arrastrara los pies.